En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, por medio de tu Hijo Jesucristo, envíanos al Espíritu Santo, para que nos ayude a comprender a fondo la sublime doctrina que tú nos enseñaste, que Jesucristo nos transmitió y que la Iglesia conserva y difunde a través de los siglos. Ella es nuestra salvación porque nos señala el camino que debemos seguir para llegar hacia ti, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Estamos pues en la tercera parte del catecismo que habla de la vida en Cristo. Hemos repetido ya muchas veces que ser cristiano no solamente es creer ciertas verdades, sino vivirlas, porque no nada más es algo que se queda en el entendimiento, sino que llega al corazón y se convierte en vida, en actitudes, en obras, ¿verdad? Jesús dijo, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Es decir, no basta creer que Cristo es Dios, que es nuestro Salvador, que la Santísima Trinidad, etcétera, sino que hay que vivir de acuerdo con el modelo que Cristo nos dejó, modelo del hombre nuevo, del hombre creado a imagen y semejanza de Dios y no contaminado por el pecado. Bien, dentro de ese caminar por la vía justa, nos encontramos, decía el artículo 3, a la Iglesia como madre y maestra. Es decir, uno puede creer en Dios, pero no creer en Cristo. Sin embargo, Dios quiere que lleguemos a Él a través de Jesucristo, y no de la manera que cada quien se imagine a Dios. Cristo es el gran revelador del Padre. Pero Cristo nos dejó, nos congregó en una iglesia, y dentro de esa iglesia dejó un magisterio, unos pastores que nos guíen no según su opinión personal, sino que empapados del Evangelio, de las doctrinas de Cristo, sean como nuestros guías en ese caminar, para que no caigamos en ese relativismo, en ese subjetivismo en que cae el mundo. Las personas que pues son buenas porque hacen cosas buenas, tienen buenos sentimientos, pero muchas veces no saben distinguir el bien y el mal, sobre todo llegando ya a aspectos concretos de la vida. Por eso nosotros tenemos como guía a la Iglesia. ¿Y la Iglesia quién es? La Iglesia es toda la comunidad cristiana, la Iglesia son los pastores de la Iglesia es la gran tradición de la Iglesia a través de los siglos, los santos padres, todos los teólogos. Es una riqueza infinita. Prácticamente contiene todo lo que Dios nos ha revelado y se nos ha transmitido de manera comprensible. Pero en la actualidad, pues la Iglesia, aunque somos todos, sin embargo, uno para saber ya de una manera concreta cómo debe comportarse, por ejemplo, en la política, en la vida familiar, en la vida sexual, con el dinero, etcétera, etcétera, todos los elementos que conforman la vida ordinaria de la gente y en los cuales se mezclan situaciones en las que podemos obrar de una manera equivocada, es decir, obrar el mal. Entonces la Iglesia, a través de su magisterio, a través de los pastores, a través del Papa, de los concilios, de los obispos, nos guían, nos ayudan a discernir cuál es esa voluntad de Dios respecto a nosotros, respecto al ser humano. Y la Iglesia nos ha dejado 5 mandamientos que, como dice aquí, se sitúan en la línea de una vida moral referida a la vida litúrgica, o sea que tienen que ver con nuestro cumplimiento de ciertas normas litúrgicas. Pero no olviden que la liturgia no son simples ceremonias vacías, sino son vida, son encuentro con Dios.
Cuando la Iglesia nos dice, el primer mandamiento es oír misa entera los domingos y en más fiestas de precepto y no realizar trabajos serviles, nos está diciendo en realidad que no olvidemos que nuestra vida cristiana tiene que alimentarse con un encuentro íntimo con nuestro Padre Dios y con el Jesucristo muerto y resucitado, y que si no lo hacemos, nuestra vida de fe, nuestra vida cristiana, nuestra vida espiritual va languideciendo. Por eso dice aquí que los mandamientos de la Iglesia señalan a los fieles el mínimo indispensable, el mínimo. Por eso nos dice, bueno, es bueno ir a misa todos los días, pero si no, ve los domingos, eso si no, falten los domingos. Fíjense, hay gente que dice, no, yo para qué voy a misa los domingos, yo me quedo en mi casa, yo adoro a Dios en mi casa. Sí, pero ¿qué pierde? Pierde la voluntad de Cristo cuando en la última cena transformó el pan y el vino en su propio cuerpo y sangre y nos lo dejó como alimento. ¿Él de qué se va a alimentar? De sus propios pensamientos, de sus propias intenciones, no de objetivamente del cuerpo y la sangre que Cristo nos dejó en la Eucaristía. Además, si se quedara leyendo la Biblia en su casa, pero ni siquiera eso hace, ¿a poco los que no van a misa dicen, no, es que voy a leer toda la Biblia en mi casa? Pues no lo hacen. Y en la iglesia sí se hace. En la iglesia renueva esa vinculación y esa identidad que tiene como católico, que forma parte de la iglesia desde su bautismo. Entonces la misa los domingos la iglesia le da mucha importancia por eso. Se deja la misa y por ahí comienza uno dejando muchas otras cosas. Claro, hablo de ir a misa de una manera consciente, libre, pues satisfactoria, no como quien lo llevan a un niño o un adolescente a fuerzas y si no, no le dan su domingo, no. Se trata de comprender que va uno a celebrar al encuentro con Dios, con su Padre, a darle gracias a Cristo que murió y resucitó por nosotros, a recibirlo en la Eucaristía, a alimentarnos con su palabra, a reforzar los lazos que nos unen a la comunidad. Cuando eso hacemos, claro que sí, la vida espiritual se fortalece. Entonces tiene mucho sentido este primer mandamiento. Exige a los fieles que santifiquen el día en el cual se conmemora la resurrección del Señor y las fiestas litúrgicas principales en honor de los misterios del Señor, de la Virgen Santísima y de los santos. En primer lugar, participando en la celebración eucarística en la que se congrega la comunidad cristiana, pero también dice, y no realizar trabajos serviles. Un mandamiento que hoy se viola, pero mucho más que el de no ir a misa los domingos. ¿Por qué Dios en el Antiguo Testamento les dijo a los judíos que el sábado era un día sagrado y que no debían trabajar en él? ¿Qué ventaja, qué provecho podía sacar Dios de ese mandamiento? Ninguno. ¿Qué necesita Dios de nosotros? Si se lo dijo a los judíos y a través de ellos a nosotros, es porque el hombre tiene que encontrar un espacio en medio de las duras faenas del trabajo diario, un espacio para sentirse libre, para adorar a Dios, para dedicarse a su familia, para recuperar las fuerzas. Ven qué sabio es ese mandamiento de Dios, en favor del hombre, del ser humano. Cuando el hombre se obsesiona, siempre con el pretexto que se necesita el dinero, y a veces sí se necesita, pero trabajando los domingos, pues no va a hacerse rico ciertamente trabajando los domingos. A no ser que el domingo se dedique a un trabajo que sea al servicio de la comunidad, por ejemplo, un médico de guardia, una enfermera, alguien que transporta a los demás,
o que está en un negocio que divierte a los demás para que vivan su domingo, ¿no? Es otra cosa. Allí está viviendo el domingo, el sentido del descanso en el servicio a los demás, o también viendo a visitar a los enfermos, ayudando en alguna obra de caridad, etc. O sea, romper esa rutina diaria del trabajo para dedicarse a Dios y al prójimo. Qué sabia la Iglesia al decirnos, hey, no te olvides, ve a misa los domingos y no trabajes. El segundo mandamiento, confesar los pecados al menos una vez al año. Si comprendemos lo que es la confesión, que nos libera, nos quita la mugre y nos quita ese peso terrible de los pecados, el decir la Iglesia, por lo menos una vez al año, confiésate. Fíjense cómo decía, garantiza a los fieles el mínimo indispensable. Entonces, confesarse por lo menos una vez al año es, no vayas acumulando mugre durante varios años, despídete deshazte de ella cada año. Es como decir, cada año todos tienen que hacerse aseo general de su casa, para que no se junten ahí alimañas y tiliches que no sirven y polvo. Y eso es una confesión, hacer una limpieza de la casa. Qué sabia es la Iglesia diciendo, confiésate al menos una vez al año. Asegura la preparación a la Eucaristía mediante la recepción del sacramento de la reconciliación, que continúa la obra de conversión y perdón del bautismo. O sea que además nos prepara para recibir la Eucaristía, que es la otra parte del mandamiento. Comulgar por lo menos por Pascua, recibir el sacramento de la Eucaristía por lo menos en la Pascua. Es un tiempo largo que se da para cumplir ese precepto. Cuando uno no se confiesa, pongamos que en un año, en años, no solo está cargando con sus pecados, sino que se está privando de la infinita gracia que Dios nos da en la Eucaristía. ¿Cómo es posible estar en las bancas? Porque mucha gente no comulga, pero sí va a misa. ¿Y cómo es posible estar en las bancas y ver que todo el mundo va a comulgar y yo no? Hay gente que no puede comulgar por alguna razón especial, pero muchos es por negligencia, porque no quieren confesarse. Yo digo, mira, la confesión es un trago amargo, la Eucaristía es un trago dulce, pero para darte ese trago dulce, tienes que tomarte ese trago amargo. Bien vale la pena, porque el dulce es infinitamente más dulce de lo que es el trago amargo, que no es ni tan amargo, después de él se queda uno liberado. Entonces vean qué sabia es la Iglesia diciendo, confiésate por lo menos una vez al año y comulga por Pascua. Cuarto mandamiento, no comer carne y ayunar en los días establecidos por la Iglesia. Y casi no se insiste ya en eso. ¿Qué sentido tiene no comer carne, ¿verdad? Los días establecidos por la Iglesia, por ejemplo, los viernes, y especialmente los viernes de Cuaresma, ayunar. Ya el ayuno casi no existe, es el Viernes Santo y el miércoles de ceniza, pero nos libra de esa fiebre posesiva en las que estamos tan inclinados a disfrutar de los placeres físicos, corporales y sensuales, y es una especie de ejercicio de ascesis. La ascesis, ya les decía, que es un entrenamiento en el cual uno se priva de ciertas cosas para fortalecer su voluntad. Y no crean que hay únicamente ascesis en el aspecto religioso. Un deportista se somete a un régimen muy duro, muy difícil de comida, de ejercicio. Ese es ascesis. ¿Para qué? Para alcanzar el triunfo, porque va a competir en una carrera, porque va a competir en tal o cual deporte.
Y vaya que si se somete a muchos sacrificios, de acostarse temprano, de no comer ciertas cosas, de no sé cuánta cosa. Pues eso nos pide la Iglesia, que mantengamos control, dominio sobre nuestras pasiones, ejercitándonos en una disciplina que consiste en no darle rienda suelta a todos nuestros gustos. Porque si decimos que sí a todo, acabamos diciéndole sí al pecado también. Asegura pues los tiempos de ascesis y de penitencia que nos preparan para las fiestas litúrgicas y adquirir el dominio sobre nuestros instintos y la libertad del corazón. Y el quinto mandamiento, el quinto, ayudar a las necesidades de la Iglesia. Enuncia que los fieles están obligados a ayudar cada uno según su posibilidad a las necesidades materiales de la Iglesia. Diezmos, y antes también eran las primicias, en una sociedad rural en la que la gran parte, el fruto del trabajo era del campo, entonces las primicias, como un eco del Antiguo Testamento, o sea, las primeras cosechas, digamos, se le entregaba a la Iglesia. Por ejemplo, la primera cría de los animales, el primer día de trabajo de la cosecha, ahí va. Y el diezmo era la 10ª parte. Hay grupos religiosos que todavía exigen la 10ª parte, o sea, el diezmo literal. La Iglesia Católica aquí en Chihuahua, por lo menos, el diezmo que es la 365ª parte de lo que uno gana, o sea, un día al año. Un día al año. Hay grupos religiosos que exigen el 10% mensual. Imagínense, 10% de lo que gana mensualmente, 10%. Entonces, ¿y para qué? Pues para las obras de la Iglesia, para las obras de evangelización, las obras de caridad. Es que todo lo que hace la Iglesia, que somos nosotros, lo hacemos con la ayuda de todos. Entonces vean, pues yo quise insistir en esos 5 mandamientos de la Iglesia tan olvidados, tan despreciados, tan ninguneados, y sin embargo aseguran a un católico el mínimo para ser católico realmente, el mínimo. Y alrededor, como dice aquí, de la vida litúrgica. Bien, ahora vamos a entrar en el estudio ya concreto de los mandamientos. Porque ese camino de rectitud que el Señor nos propone está como sintetizado en 10 mandamientos de los cuales Jesús dijo: yo no he venido a quitarlos, al contrario, vine a hacerlos más completos. Y sobre todo, tengo una pregunta, a ver. Una persona que se haya casado por la Iglesia con otra, vuelve a casar por el civil, ¿puede comulgar con otra persona? O sea, está casada por la Iglesia con una persona y luego se divorcia, se casa por el civil con otra persona, ¿puede comulgar? No puede, a no ser que le han declarado nulo su primer matrimonio por la Iglesia, que también puede suceder, pero es algo más difícil, ¿verdad? Pero si está casado realmente con una persona que vive todavía y se casa civilmente con otra, no puede comulgar. Los 10 mandamientos vamos a tratarlos primero en su sentido general. Y luego vamos a ver cada mandamiento en particular y su aplicación o su actualización al tiempo presente, a la realidad presente. Los 10 mandamientos fueron inspirados por Dios a Moisés y aparece una doble versión en la Biblia, una en Éxodos
Ahí lo pueden ver ustedes como después del 2051, vienen 3 columnas. Los 10 mandamientos como están expresados en el Éxodo, y luego como están expresados en Deuteronomio, y luego como están expresados en el catecismo tradicional de la Iglesia, que sigue una versión o presentación que hizo San Agustín. O sea, es una versión catequética, más sencilla, pero conservando la esencia de los mandamientos expresados en la Biblia. Como ven ustedes allí en el Éxodo está mucho más desarrollado, sobre todo el primero, Éxodo 22, 17. Yo soy el Señor tu Dios, que te ha sacado del país de Egipto, de la casa de servidumbre. Primero se le presenta y se le recuerda quién es. No habrá para ti otros dioses delante de mí. No te harás escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra. No te postrarás ante ellas y les darás culto, porque el Señor tu Dios, yo soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me odian, y tengo misericordia por millares con los que me aman y guardan mis mandamientos. Hasta allí ese mandamiento. Y el Deuteronomio lo resume así: yo soy el Señor tu Dios, que te ha sacado de Egipto, de la servidumbre. No habrá para ti otros dioses delante de mí. Y el catecismo dice simplemente: amarás a Dios sobre todas las cosas. O sea, no tendrás más que un solo Dios, y lo amarás con toda tu alma y con todo tu ser y con todo tu corazón. Siguen allí, ustedes los pueden ver: no tomarás en falso el nombre del Señor tu Dios, porque el Señor no dejará sin castigo a quien toma su nombre en falso. Deuteronomio: no tomarás en falso el nombre del Señor. Y la Iglesia dice: no tomarás el nombre de Dios en vano. 3. Recuerda el día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todos tus trabajos, pero el día 7º es día de descanso para el Señor tu Dios. No harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el forastero que habita en la ciudad, pues en 6 días hizo el Señor el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contienen, y el 7º día descansó. Por eso bendijo el Señor el día del sábado. Ven que obvio es que la Iglesia haya reformulado estos mandamientos, pues un lenguaje más obvio, más pues como que no suena ahora que diga: no harás trabajo ni tú, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado. Pues no, ¿verdad? Tiene que darle una formulación más general. El 4º mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen tus días sobre la tierra y que el Señor tu Dios te va a dar. Honra a tu padre y a tu madre, dice Deuteronomio, y la Iglesia dice: honrarás a tu padre y a tu madre. Y luego los demás ya se parecen mucho. No matarás, no matarás, no matarás. No cometerás adulterio, no cometerás adulterio, no cometerás actos impuros. O sea, más allá del adulterio, cualquier acto de fornicación. No robarás, no robarás, no robarás. No darás falso testimonio contra tu prójimo, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no dirás falso testimonio ni mentirás, dice la Iglesia. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de su prójimo. Y el Deuteronomio y la Iglesia desglosan en 2: no desear la mujer del prójimo y no codiciar los bienes ajenos. Nos dice por allí que esta forma de la Iglesia, que usa la Iglesia en los catecismos, fue establecida, formulada así de esa manera, desde luego tomando la Biblia, por San Agustín en el 2066.
y que ha llegado a ser tradicional en la Iglesia Católica y también es la forma que usan las iglesias luteranas. Los padres griegos hicieron una división distinta, algo distinta que se usa en las iglesias ortodoxas y en las comunidades reformadas, o sea, calvinistas. O sea, pero viene a ser lo mismo, ¿no? Ciertamente aquí hay un tema de tipo apologético, en el sentido en que dice el Éxodo: no te harás imagen alguna. Y dicen ellos, ¿por qué los católicos usan imágenes? ¿Verdad? Usamos imágenes en las iglesias y también en nuestras casas, imágenes del Sagrado Corazón, de la Virgen, de los santos. Dice pues que el Éxodo condena eso, condena a hacer imágenes. Pues no sé si me detenga un poco en eso, pero así brevemente, y si ustedes tienen duda me preguntan. El pueblo de Israel está rodeado de pueblos idólatras, cuyos dioses eran obviamente ídolos, y Yahvé se presenta como un Dios purísimo, espiritual, no lo veían, no lo podían ver, ¿verdad? Entonces dice, si les permito que hagan una imagen de mí, pues van a adorar esa imagen como si fuera yo, ¿verdad? Como lo ven que hacen los demás pueblos idólatras en medio de los que viven. ¿Por qué? Porque Dios no tiene cuerpo. Pero resulta que Cristo, nuestro Señor, es Dios y se hizo hombre. Y al hacerse hombre, pues es lógico y natural que podamos hacer una imagen de ese hombre, puesto que era imagen. Cristo es la imagen visible del Dios invisible, como dice San Pablo. Cristo es, en su humanidad, en su ser físico, es la imagen de Dios. Como le dijo a Felipe. Felipe le dijo, Señor, muéstranos a Dios, muéstranos al Padre, y eso nos basta. ¿Y qué le contestó Jesús? Felipe, tanto tiempo he estado con ustedes y no me has visto. El que me ve a mí, ve al Padre. O sea, a Cristo, al ver a Cristo en su humanidad, los apóstoles y la demás gente, pero sobre todo los que lo veían con esa fe, veían a Dios, porque Él efectivamente era Dios. Entonces, si de Dios no se puede hacer una imagen, porque en el Antiguo Testamento no se había encarnado, al encarnarse se puede hacer una imagen. Una vez me encontré yo en un súper, andaba comprando el mandado, y me encontré una señora, me dijo, hola padre, ¿cómo le va? Pues yo no la reconocí. Y me dijo, sí, hace 20 años allá nos conocimos. Ah, bueno, yo era tal persona y tal otra, que allá formamos este grupo y no sé qué me dijo. Bueno, pero fíjese que ahora ya dejé la Iglesia Católica. Vale, dije, pues está bien, pues nadie es perfecto. Y me dijo, pues sí, pues eso de que las imágenes, adorar imágenes. Bueno, dije, en primer lugar no las adoramos, ¿eh? Y en segundo lugar, pues el primero que metió el desorden fue Jesucristo, porque Él se hizo imagen, se hizo material, se hizo terreno, se hizo visible. Entonces Dios se hizo visible, terreno y material en Jesús. Él es la imagen. Por lo tanto, Cristo sí creía en las imágenes, puesto que Él mismo era la imagen de Dios. El que me ve a mí ve al Padre. Mi Padre nadie lo ha visto jamás, pero al verme a mí lo ven a Él. Eso de pasada. Bueno, pero
vamos a seguir adelante. Aquí se plantea la cuestión de los mandamientos, en el número 2052, ¿qué necesitamos para salvarnos? ¿Creer en Jesucristo o cumplir los mandamientos? ¿Creer en Dios, en Jesús, en Dios a través de Cristo, o cumplir los mandamientos? La respuesta es que no se pueden separar estos dos términos. Creer en Dios y en Cristo es asumir el estilo de vida que Dios nos propone, y ese estilo de vida está plasmado en los mandamientos. Nadie ha cumplido los mandamientos de la manera más tan perfecta como Cristo los cumplió. De manera que si nosotros queremos salvarnos, no solo hay que creer en Jesucristo, sino también vivir como Jesucristo. En el Nuevo Testamento parece que hay una contradicción entre San Pablo y Santiago, los dos apóstoles, porque San Pablo en su carta a los Romanos y en la carta a los Gálatas dice que el hombre no se justifica por las obras, y Santiago dice que la fe sin las obras está muerta. ¿De qué le sirve al hombre tener fe si no tiene buenas obras? Es una contradicción aparente. Y esa contradicción aparente, ya que fue el caballito de batalla, como les dije una vez, de los luteranos con la Iglesia Católica, porque ellos decían que la Iglesia decía que nos salvamos por las buenas obras, y los católicos decían que los luteranos decían que por la sola fe. En 1999, después de arduas discusiones y estudios, publicaron un documento que se llama Acuerdo sobre la Justificación. La justificación, ya vimos aquí, es la santificación del hombre que lo capacita para salvarse. Y en la cual, en ese documento, aunque no está un acuerdo 100%, quedan allí cosas que hay que seguir madurando, sin embargo, llegaron a una conclusión común, de que efectivamente para salvarse es necesaria la fe en Jesucristo. Pero si esa fe no se traduce en obras, no es una fe real. O sea, las dos cosas. Lo que condenaba San Pablo era el creer que el hombre con sus solas fuerzas puede cumplir perfectamente la ley y con eso se salva. Y no podemos cumplir con la ley de Dios. Tenemos que creer en Jesucristo, confiar en Él para que Él supla lo que nosotros no podemos hacer. Y también para que nos dé su gracia para poder hacer buenas obras. De manera que ya lo hemos visto aquí. El cumplimiento de los mandamientos, a diferencia del Antiguo Testamento, nos es proporcionado con la ayuda del Espíritu Santo. Que al unirnos a Cristo en el bautismo, no hacernos uno solo con Cristo, los mandamientos que cumplimos no son solamente buenas obras nuestras, sino son obras de Cristo en nosotros, o de nosotros unidos a Cristo. Él es el que les da esa fuerza, esa eficacia, o como vimos ya, ese mérito delante de Dios. No podemos pretender salvarnos con nuestras buenas obras sin la fe en Jesucristo. No podemos salvarnos con la pura fe en Jesucristo si no obramos buenas obras como Cristo. O sea, las dos cosas son necesarias.
Por eso en el Nuevo Testamento hay muchos pasajes que dicen no hay otro nombre bajo el cual podemos salvar, que podemos invocar para ser salvos más que solo el nombre de Jesucristo. Por la fe somos salvos. Pero también hay otros pasajes que dicen si no cumples los mandamientos no te salvas. Como es en este caso, Maestro, ¿qué he de hacer yo de bueno para conseguir la vida eterna? Al joven que le hace esa pregunta, Jesús responde primero invocando la necesidad de reconocer a Dios como el único bueno. Fíjense, ahí va el acto de fe primero en Dios, como el bien por excelencia y como fuente de todo bien. Entonces, si yo voy a hacer algo bueno, es porque estoy unido al bien con mayúscula, al bueno. Y luego Jesús declara, si ya has reconocido a Dios como tu Señor, tu Salvador, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. No se puede entrar en la vida sin guardar los mandamientos. Y luego cita algunos, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Jesús no se los sabía en orden. Finalmente Jesús resume estos, se crean, va a cargar con eso. Jesús resume estos mandamientos de una manera positiva, en la cual se resumen todos los demás mandamientos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. A esta primera respuesta añade una segunda. Si quieres ser perfecto, avanzar todavía más, o sea, no quedarte solo en no hacer, sino ir más lejos, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en los cielos. Luego ven y sígueme. Esta respuesta no anula la primera. Lo que pasa es que el seguimiento de Jesucristo, como les dije ahorita, implica cumplir los mandamientos. Creer en Jesús es seguir a Jesús, tomarlo a Él como mi Señor de mi vida, el modelo de mi vida. Y el modelo quiere decir que yo lo voy a imitar o asumir su estilo de vida, sus criterios, su amor a Dios, su direccionalidad total hacia Dios. Por lo tanto, la ley de Moisés no es abolida, sino que el hombre es invitado a encontrarla plasmada, personificada en la persona de Jesús, que es quien le da la plenitud perfecta. En los 3 evangelios sinópticos, la llamada de Jesús dirigida al joven rico de seguirle en la obediencia al discípulo y en la observancia de los preceptos es relacionada con el llamamiento a la pobreza y a la castidad. Los consejos evangélicos son inseparables de los mandamientos, son como la perfección de los mandamientos. Jesús recogió los 10 mandamientos, pero manifestó la fuerza del Espíritu operante ya en su letra. O sea, no solo nos dice, cumplan los mandamientos, sino nos dice, reciban al Espíritu Santo, para que con la fuerza del Espíritu Santo puedan cumplir los mandamientos. Por eso una vez dijo Jesús, todo lo que pidan en mi nombre, mi Padre se lo concederá. Todo el que pida el Espíritu Santo lo recibirá. Si no pidiéramos nada más que el Espíritu Santo, con eso pediríamos todo, porque el Espíritu Santo después oraría en nosotros, pediría lo que nos conviene. Jesús pues no anuló los mandamientos, sino que los llevó a la perfección. Por ejemplo, una justicia que sobrepasa la de los escribas y fariseos y la de los paganos. Por ejemplo, cuando dice, ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás, pero yo les digo, no basta no matar. Si te encolerizas contra tu hermano, si lo insultas, si lo maltratas, serás reo ante el tribunal. No basta ser adúltero, irte con la otra.
sino mirar con malos deseos a otra mujer. O sea, llevó los mandamientos a una perfección máxima. Y luego le hicieron esta pregunta: ¿cuál es de todos los mandamientos de la ley el más importante? Esta pregunta tenía su sentido, su razón de ser, porque los maestros de la ley judíos habían complicado tanto los mandamientos que había más de 600. Entonces ya el pobre judío ordinario pues no sabía ni cuál era más importante ni cuál menos importante, eran demasiados. Si a nosotros nos cuesta trabajo aprender los 10 mandamientos, imaginen aprenderse los 600. A ver, dígame los 600 mandamientos. Pues no acaba en toda la noche. Entonces, dijo, todos los mandamientos, 600 o 1000 o 10, los que sean, se reducen a este. Primero, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y el segundo es semejante a este, o sea, están unidos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos penden toda la ley y los profetas. Y como dice San Pablo en su carta a los Romanos, pues es obvio, ¿no? No adulterarás, no matarás, no robarás, no codiciarás. Pues todos se resumen en amar al prójimo. Y al prójimo por amor a Dios. Porque si uno roba, obviamente no está amando a su prójimo. Si uno le miente, lo mata. Pero si uno ama, quiere decir que no le va a hacer ninguno de lo que dicen los otros mandamientos. 7 mandamientos son nuestra relación para los demás y 3 directos para Dios. ¿Qué significa el decálogo? Porque se llaman 10 mandamientos o decálogo. Decálogo significan 10 palabras en griego. Y las reveló Dios en la montaña santa. Son transmitidas en el Éxodo y en el Deuteronomio, como ya vimos. El decálogo se comprende ante todo cuando se lee en el contexto del Éxodo. ¿Por qué dice eso? En la alianza. Están íntimamente unidos a la alianza. ¿Qué es la alianza? Recuerden que el pueblo judío era esclavo en Egipto. Dios oyó su clamor, los sacó por medio de Moisés, los llevó a través del desierto, los llevó a una tierra prometida, pero en el desierto, allí en el monte Horeb, les reveló los 10 mandamientos e hizo una alianza con ellos. En esa alianza, como toda alianza, es un pacto de 2 partes en que cada parte se obliga a cumplir algo. Dios, que no está obligado a nada, se obligó a cuidar a su pueblo, a santificarlo, y el pueblo le respondió diciendo: no tendremos otro Dios más que Yahvé, al cual adoraremos y serviremos, y no vamos a adorar todos esos dioses falsos que tienen los pueblos. Bien. Esa alianza con Dios, ese aceptar a Yahvé como su Dios, implicaba un cambio profundo en cada miembro del pueblo de Dios. Una santificación. Precisamente para que fuera un pueblo santo, Dios les dijo: vivan, cumplan con estos mandamientos. Esos mandamientos, como dice más adelante, eran parte o expresión de la ley natural. Y la ley natural, ya habíamos visto, es ese ordenamiento moral que Dios imprime en la naturaleza humana
de la cual es testigo la razón, la capacidad de razonar de cada quien. ¿Qué estoy diciendo? Que los 10 mandamientos son expresión de una ley natural que está presente en todos los hombres, de todas las razas, de todas las culturas y de todas las religiones, porque no depende de tal o cual religión, sino de la naturaleza humana. La naturaleza humana, el hombre por sí mismo, por su propia razón y su propia inteligencia, comprende que debe decir la verdad, que no debe matar, hacer daño a los demás. Lo que pasa es, como dice San Buenaventura aquí mismo, el hombre por el pecado está tan ofuscado que muchas veces ya no distingue ni los 10 mandamientos, ni la ley natural. Es lo que está pasando ahora. Se niega la ley natural hoy. Ahora ya no se acepta que exista un ordenamiento natural que todos debemos obedecer. Por ejemplo, el matrimonio entre un hombre y una mujer es de ley natural, pero está tan ofuscada la mentalidad humana, tan embrutecida por el pecado, que ya no es capaz de distinguir esa ley natural y se pervierte haciendo cosas antinaturales. ¿Qué fue lo que hizo Dios entonces? Esa misma ley natural la reveló purificada de todas las confusiones y desvíos y se la propuso también al pueblo de Israel de una manera clara, pura, cristalina. Pero eso no quiere decir que los demás pueblos, a las demás religiones o los ateos o quien sea no tengan que cumplir la ley natural, porque es natural, es propia de la naturaleza humana. Padre, ¿Sí? el segundo mandamiento, ¿cómo se puede ejemplificar? Y más en nuestros tiempos. A ver, ¿a qué te refieres, Ali? Segundo mandamiento. No tomar el nombre de Dios en vano. Es el reconocimiento de que Dios no es uno de nosotros, sino que nos trasciende, ¿verdad? Es el absoluto, el total, el más allá, el que está más allá de todo, por encima de todo. Y no podemos abajarlo banalizando su nombre, porque el nombre, según la concepción judía, se identifica con la persona. De manera que tomar en falso el nombre de Dios es utilizar a Dios de una manera falsa. Es achicarlo así chiquito para dominarlo y tenerlo en nuestras manos y hacer con él lo que queramos. El no tomar en falso el nombre de Dios es reconocer su grandeza y reconocer nuestra calidad de criaturas delante de Dios. Igualmente, tal vez en el contexto original de cuando se dijo este mandamiento, estaba el huir o el rechazar todo tipo de magia y de brujería, en la cual, en aquellos tiempos y en nuestros tiempos, la magia, esa religiosa y la brujería, utilizan a Dios al servicio de la persona, lo manejan, lo manipulan, ¿verdad? Y esto quiere decir que Dios está por encima de toda esa manipulación. El Dios de la brujería, el Dios de la magia negra, pues es un Dios de bolsillo, digamos, que el hombre lo maneja y lo utiliza como quiere. Es respetar a Dios finalmente, eso quiere decir adorar, respetar, reconocer que Dios es Dios y que yo soy criatura suya.
Es importante este 2069 porque es el decálogo forma un todo indisociable. Quiere decir que cada mandamiento de los 10 son como las 10 dovelas de un arco. Un arco hecho de cantera, ya no con los arcos de cemento armado, pues ya no se nota, ¿no? Pero como antes eran de piezas de piedra que las armaban y se sostenían una con la otra. Y en medio está la clave del arco, la que le ponían ahí y amacizaba todo el arco, de manera que el arco no se venía abajo porque se sostenía unos con otros. Pero si se le quita una piedra, pues todo se viene abajo. Eso pasa con los 10 mandamientos. Si se quita uno de los 10 mandamientos, todos se vienen abajo. ¿En qué sentido? En que ya uno no es cumplidor de los 10 mandamientos y es malo. Lo voy a explicar con un ejemplo. Una esposa le reclama a su esposo por andar con otra, por adúltero. Y le dice, pues sí, pero pues fíjate que yo te amo, que yo cumplo en la casa, que yo no te miento, he reconocido que tienes razón. Cumplo todos los mandamientos, nomás ese no. Dice la esposa, pues de veras. ¿Verdad que no le diría, pues de veras? Cállate, sinvergüenza. No me vengas con que cumples con los demás. Me estás fallando en algo importante, que es cualquiera de los mandamientos. Si me matas, si me mientes, si me traicionas con otra, pues sea lo que sea, de todo modo ya no cumpliste. O un ladrón que lo está juzgando el juez y le dice, usted, ladrón, tiene tantos años de cárcel por haberse robado todo eso. Señor juez, me parece exagerado, ¿no ha visto que yo soy un buen ciudadano? Que yo cumplo bien con mis impuestos, que yo barro el frente de mi casa, etcétera, etcétera, todas sus virtudes. Pues sí, robé y robo, pues sí, pues algún defecto tenía que tener. No, usted se va a la cárcel. Hay un principio moral muy antiguo, lo voy a decir en latín, dice, bonum ex integra causa, malum ex quocunque o ex quovis defecto. Quiere decir, para que una cosa sea buena, una persona sea buena, tiene que ser la buena en todos, en toda la línea, en todos sentidos. Para que sea mala, basta que sea mala en un aspecto. Como esos ejemplos que les di. Si está en la cárcel es porque es malo. No quiere decir que sea malo en los 10 mandamientos, pero basta uno para que se vaya a la cárcel. Basta uno para que la esposa le lo mande a la calle. Si ustedes van a comprar una camisa o una blusa blanca y el vendedor dice, mire qué bonita blusa y está barata, Carvana, mire, pues sí, dice, pero mire, tiene una manchita allí, aquí enfrente, una manchita negra. Ay, pues ¿qué es esa manchita negra? Fíjese en todo lo blanco. Todo el resto no, a mí no me va a vender una camisa con una manchita negra. Si se fijan bien, o sea, los 10 mandamientos tienen que ser buenos, tienen que cumplirse todos, porque con uno que no se cumpla, se viene abajo. ¿Y por qué? Porque la clave del arco es el amor. Si uno ama, si uno dice que ama, pero no ama en un aspecto, pues ya no ama. Ya no ama. Si este hombre dice que ama a su mujer en todo y que no le falte nada a ella y que la trate muy bien, pero tiene otra, pues quiere decir que no la ama. El amor es así, o todo o nada, para que sea bueno.
Entonces es muy importante la unidad del decálogo. Los 10 mandamientos, como les dije ahorita, son accesibles a la sola razón. Con la pura razón, con la pura inteligencia los entendemos. No son pues ni católicos ni judíos, son humanos. Y como les dije un ejemplo la vez pasada, la Iglesia, claro, nos recuerda a los católicos que tenemos que cumplir los 10 mandamientos, porque son esencia de la vida moral. Pero no quiere decir que los no católicos, incluso los que no sean religiosos o creyentes en nada, no los deban cumplir. Porque si nosotros somos juzgados por nuestras enseñanzas católicas, el que no tiene la fe católica ni cristiana va a ser juzgado por su conciencia. Y esos mandamientos están en la conciencia del hombre. Si las viola, ni modo que decir, no, pero es que los que son ateos no van a ser juzgados. Pero es que hay un solo Dios y un solo destino para todos. O cielo o infierno. Para católicos y no católicos. Para cristianos y no cristianos. Hay un solo destino, bueno el cielo o uno malo el infierno. Ni modo que los ateos van a decir, tú te vas al cielo, tú al infierno. ¿Y ellos a dónde se van? O se van al cielo o se van al infierno también. ¿Y en base a qué van a ser juzgados? En base a su conciencia. Y su conciencia es el testigo de la ley natural. Es la que les dice si han obrado bien o han obrado mal. Alguien que no sea creyente, que sea ateo o agnóstico, pero que haga mal a una persona, que la mate, la torture o la viole a un niño, lo que sea, pues en base a su conciencia va a ser juzgado. Y a lo mejor, en base a su conciencia, él dijo, tengo que ser bueno con todos, no conozco a Dios, no creo en Dios, porque no tuvo oportunidad de conocerlo, pero ama al prójimo, da de comer al hambriento, da de beber al sediento, le da vestido al que no tiene, visita al enfermo y lo ayuda, en base a su conciencia que le dice esas cosas son buenas. Entonces, ¿qué le va a decir Jesús al final? Ven, bendito de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer. No le va a preguntar, ¿eres católico o no eres católico? Pero, de hecho, estas obras de caridad se realizan mucho más y de una manera más completa entre los cristianos. ¿Por qué? Porque estamos ilustrados por la Sagrada Escritura que nos ayuda a comprender mejor los 10 mandamientos. Y un no cristiano, un pagano o no creyente, pues a lo mejor cumple un mandamiento y otro no, porque se guía solo por su juicio personal y entonces olvida la unidad del decálogo, que ya dijimos. Es muy difícil que tenga una conciencia clara de todos los 10 mandamientos, como pasa ahora. El adulterio, por ejemplo, ya hasta se despenalizó, y para muchos eso no tiene nada que ver. La fornicación no es ningún pecado, y a lo mejor son luchadores sociales que luchan en favor de los pobres, pero para los cuales la fornicación no es pecado. ¿Se fijan cómo toman una dovela, una pieza del arco, otra sí, pero alguna no, pues se les viene todo el arco para abajo? Bien, pues ya la próxima vez, con el favor de Dios, vamos a comenzar a analizar cada uno de los 10 mandamientos.